El día de hoy hablaremos sobre un tema que ha generado revuelo y escándalo público en el ámbito de las inversiones. El día de hoy nos acompañan grandes expertos en la auditoría forense, quienes son Hugo Manquillo, Sebastián Pérez, Cristian Obando y quien les habla, Alexandra Hernández. Pero todos se preguntarán de qué caso estamos hablando, y es el caso de EMG. Hay un gran interrogante de este caso, y es que ustedes se imaginan invertir su dinero en una empresa que promete ganancias increíbles y luego descubrir que todo era un fraude. Hoy hablaremos del caso de EMG, una de las estafas financieras más grandes de Colombia. El caso de EMG Grupo Holding S.A. fue uno de los escándalos financieros más grandes en Colombia, protagonizado por David Murcia Guzmán. Esta compañía fue fundada en el año 2003. Operaba como una empresa de inversiones que prometía rentabilidades extraordinarias a sus clientes. Sin embargo, su modelo de negocio se basaba en un esquema piramidal llamado Ponzi, en el que los pagos de los primeros inversionistas dependían del dinero de los nuevos participantes, sin una fuente de ingreso real y tampoco era sostenible. En el año 2008, el gobierno colombiano intervino y declaró ilegal la operación de EMG, argumentando que funcionaba como una captadora ilegal de dinero. Miles de personas perdieron sus ahorros cuando la empresa colapsó. David Murcia fue arrestado y condenado por lavado de activos y captación ilegal de dinero. Este caso es un gran ejemplo de la importancia de la auditoría y la regulación contable para prevenir fraudes financieros. Si los principios éticos, si la Ley 43 de 1990 y las normas internacionales NIA, la ISO 26000, se hubieran aplicado de manera rigurosa, se habrían identificado señales de alerta antes del colapso de la empresa. En este análisis exploraremos cómo estas normativas se relacionan con el caso de EMG y qué lecciones deja para el control financiero y la auditoría. Y en este momento le cedemos la palabra al señor Hugo Manquillo. Buenos días, Alexandra, y buenos días, estimados oyentes. Espero que se encuentren muy bien. Claro que continuaremos hablando con el caso de DMG, un tema que ha dado mucho de qué hablar en estos días. ¿Y por qué? Porque se han saltado los principios éticos que impactan a nosotros como contadores, como auditores forenses. ¿Qué principios podemos mencionar y qué principios podemos tener en cuenta como básicos en la contaduría pública? En este caso de MG, los contadores se saltaron el principio de integridad, un principio básico como que debieron actuar con transparencia y no participar en actividades fraudulentas ni validar información engañosa. Otro principio clave, la objetividad, no dejarse influenciar por intereses personales o externos a evaluar la empresa. DMG operaba con falta de transparencia en sus estados financieros, cosa que hay que recalcar porque es un tema muy importante de qué hablar. Otro principio básico, diligencia y competitividad profesional. ¿Qué sería de nosotros los contadores y como auditores forenses no ser profesionales en nuestra rama? Se requiere un análisis detallado de sus estados financieros de DMG para identificar las irregularidades en su estructura económica. ¿Qué pasó con estos principios básicos éticos que no tuvieron en cuenta? ¿Qué esperamos de un profesional que no tiene confidencialidad a pesar de sus obligaciones si los auditores debieron detectar irregularidades graves en el momento, en las asambleas? Debieron alertar a las autoridades competentes. ¿Qué pasa con estos compañeros que no son profesionales, que no son capaces de actuar en el momento? Comportamiento profesional, otro principio básico. No asociarse con actividades ilegales como esquemas piramidales. ¿Qué pasa si vamos más a fondo? La Ley 43 de 1990, una ley que fue creada para regular el ejercicio de la contaduría pública
en el caso de nosotros los profesionales. Bien lo dice en su artículo 37, obliga a los contadores a cumplir con las normas éticas profesionales, ¿sí? ¿Qué hubiera certificado los estados financieros fraudulentos de esta empresa? ¿Qué pasó? Nunca lo hicieron debidamente. En su artículo 40, esta misma norma establece sanciones a los contadores que actúen con dolo o negligencia. Si algún contador avaló los estados financieros de esta compañía, si se puede llamar compañía, fue de forma fraudulenta. ¿Y qué pasará con ellos? Pueden presentar sanciones o hasta la cárcel porque pueden estar involucrados en todo este tema, en todo este revuelo. Su artículo 48 trata sobre la responsabilidad del revisor fiscal. ¿Qué pasa con los revisores fiscales si no denuncian las irregularidades de una empresa como de esta magnitud? Hubieran actuado diligentemente, podrían haber alertado a las autoridades con anticipación. Saludos, profe, mi nombre es Cristian Obando. Este es mi aporte del caso DMG. Inicio con la frase de Busca 2006, en donde se sostiene que la ética implica una responsabilidad fundamental hacia los demás y esta responsabilidad se extiende más allá de simplemente seguir normas y reglas, por lo que asociándolo al caso DMG, lo que hicieron fue afectar a miles de familias mostrando una imagen falsa de legalidad, fallando gravemente en su responsabilidad ética hacia la sociedad y pensando en el bien común. La ISO 26000, la responsabilidad social empresarial, en donde DMG no respondió ante los daños causados, ocultó el verdadero modelo de negocio, prometió beneficios ficticios, miles de personas perdieron su dinero, incumplió normas penales y financieras y vulneró los derechos económicos de la población. Principios que debe seguir el revisor o el auditor: rendición de cuentas, hacer visible la situación real ante la comunidad y autoridades, transparencia, no encubrir ni permitir información falsa o parcial, comportamiento ético, ser coherente con principios profesionales incluso bajo presión, respeto a los afectados, pensar en el impacto a los inversionistas y familias. ¿Qué se debió hacer? Informar a la superintendencia financiera u otra autoridad competente, alertar a la opinión pública si la situación era grave y persistente, ser un agente ético activo, no somos un simple verificador técnico. NIC 1 y NIC Pymes, que establece que la presentación de los estados financieros sean comprensibles, fiables y comparables. La compañía DMG en su información financiera y los resultados de las mismas no contenían una presentación razonable y se ocultaba la insostenibilidad del modelo. No se respetó el principio de imagen fiel ni los objetivos de los estados financieros, por lo que DMG no genera ingresos productivos y actividades legítimas. Su modelo se basaba en captar dinero de nuevas personas para pagar a las anteriores, esquema piramidal, que fuera hecho el auditor o el revisor fiscal en el caso. Es decir, que los estados financieros reflejen fielmente la realidad, lo contrario es encubrimiento. ¿Qué se debió hacer? Informar a la Junta o Asamblea sobre las inconsistencias, abstenerse de emitir opinión o emitir una opinión con salvedades o adversa, documentar adecuadamente los hallazgos señalados 30, comunicar riesgos a los entes reguladores si la empresa no corregía y abstenerse o renunciar si no se daban condiciones de independencia y veracidad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián y para darle continuidad al tema del caso de DMG hablaremos sobre el incumplimiento de las normas internacionales de auditoría o las que conocemos como NIA, que para este caso de DMG aplican varios que son como por ejemplo la NIA 200, que son los objetivos generales del auditor. ¿Por qué se incumplió? Porque se esperaba que los auditores de DMG evaluaran adecuadamente el riesgo del fraude que se estaba presentando y aplicaron los procedimientos adecuados de la auditoría correcta. Otra de ellas es la NIA 315, que es la identificación y evaluación de riesgo. DMG tenía un modelo de negocio de alto riesgo de fraude. Se debieron identificar las señales de alerta como ingresos sin soporte, como se presentó en este caso. Otra de ellas es la NIA 210, acuerdo de los términos de auditoría. Cualquier auditor que hubiera evaluado a DMG debía emitir una opinión con salvedades o negativa, ya que la información financiera no reflejaba la realidad. Por último, sería la NIA 260. Los auditores debieron alertar a los directivos o a las autoridades pertinentes sobre las irregularidades que se presentaban dentro de DMG. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Primero,
que si DMG hubiera aplicado correctamente estos principios, normatividades, estándares, los auditores y revisores fiscales podrían haber detectado antes las irregularidades que se presentaban en el DMG y evitar que muchas personas fueran afectadas por este esquema piramidal que se estaba presentando. Para finalizar, el caso de DMG nos deja una gran lección. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Las regulaciones contables y la educación financiera son claves para evitar los fraudes. No caigas en estafas.